Baisha bamba, eisha papeina, coina, na me ayuma, agüeruma pende programa ñande programa entero, beteva, vejano, bajera, vagina, adorado hermano cuera, pene aquí no pastor Vilivas que estaba con el bogato departamento de Itapuá y ve, peiname, evo, me vete y abrazo, rompe espalda o pepeja o pururuimbaba, peisha yajareí, yuma ese, edición 371 de adorado hermano cuera Juan capítulo 9 verso 17 te non digo tiore miri que cuera peixa más 595985 162 no putu yo y lo mitad no pesa yo pu pesa cutu pesa ño pu ya o mala bene mensajito mi pepilla pa tema voy maera pa Eisa hina aguille que entero beteba pepe me vaya pues acá pea pecha veña de anginú ya ne putieron bareteba pea cote envia pobe hina o ya poñan de cotecha na anga muy ya upijan mañan de Facebook YouTube Facebook a o yupia veijina pea Telegram pea upijina lomita ahí te imagina Pastor Sergio hoy está Pastor Sergio David la familia de la tribu David bebe entero betea be pollo pues barete año a poner su escuela. Te imaginas a Peisha veí entero vea ñandera picha escuela ñanderi que escuela homo sanan viva y tu pepore redes sociales escuela rupi pea con ñandera envía po nai katumo ahí el atera porque está hoy y ni uno venda una mención ahí y anga ni mando ahí se deje irena está mañana picha homo sanan viva y na vea Peisha veí hoy como guañan de mensaje en mongueta y nave más 595-985-162-975 rupibe otopaña en el número YouTube lo mitaja ñe comunica ñe arma ya la grupo hina importante vea va por el todopoderoso hina sí importante la pende aporte los hermanos la pemos sanambina con ambas ya sea video antena audio upecha ñanderendu lo mitaja hoy oñe comunicado ponandu a sea de la duda entre este a veces heyagu se aguille barete ponaja ya hueman de tapendero whatsapp entero este a barete ponaja veiri que cuera bueno peisa ña muñe por un conseja araña en envía apoyas allí más ese cosa semana poco cuella veji aña mo un ame ya huevo permitir a muñande ver y que cuera ya toraina sistema radio WhatsApp pi veña nerendo paite lo vitaina o paru pieteña neta tu ya escuella veja te ta ambueru pi ahí o iña nerendo jarascuera gira Centroamérica entero ña imagina lo mita maico y moata sí ya me España ve ña me va tico ya Corea veja va ahí a las pilas mai mi de mi paraguayito mo imagina oye tema bueno, y que voy a dejar ese después a un comentario extra y la pinta vea. Interesante el estudio edición 370 del viernes. Hemos aprendido algo acerca del resurgimiento de las doctrinas y religiones. Bueno, antes que nada religiones, porque las religiones fueron las distintas doctrinas. Bueno, paico, sí, de que ugri yeñi purumo, agri Juan capítulo 9 verso 17. Es apelo están ya pillan de ñeponanducha, cuestiones de iglesia tío ñi mongetara. Esa puede surgir en la religión, especialmente del cristianismo. Nunca nos dimos cuenta de lo que decía el apóstol Pablo cuando mencionaba a las sextas de los nazarenos. Nunca nos llegas ahí en cuenta, güey. Nunca nos llegas ahí en cuenta, güey. O sea, no ni analizáis. Él hoy a ver, ¿verdad? Y había sido, esa era la primera comunidad creyente en el Mashiach. No llegas ahí, voy a decir de oído. No, más a ver, no llegas ahí en cuenta, o sea, no. Es como que pasó por desapercibido ya, o sea, como cosas no importantes. Pero con háganlo y todo investigar, o sea, investigar, ya paupeamos legalmente paupeado existir, o oye, traducir y para la Biblia, no, está bien ya. Porque no solo la Biblia habla de eso,
hasta hoy lo mitad me repartí de documentos, de los documentos históricos, de testimonio de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, de primeros siglos, no se acuerda, pero más o menos ya en el año 300, y mandu ahí que la UPAP comunidad ponguaremos y vitija. Y lo mitad me pega alguno vea tu alguno ando yo putipay. No, porque no acepta 6 y que la bueno, pero ese cuando es para hoy en ese curipa onda allí que es una discusión, pero si vos querés seguir siendo la religión que vos quieras, bueno, ahí fue el problema. A ver, cuando el problema anda ahí ser religión con la y calidad, vea, ni la super ni la ser religión con la o nacer, vea, pues si siguen insistiendo con eso. Acá lo importante es más oye, pola realmente es y a la Yashua, la realmente es ia yanderute este. Yande yahape va epa y la palabra ya estudian va epa y la palabra va epa y la Biblia. Allá escape añetegua y ñambueve ave original ve. Nañime ave ya ni cobaña una religión re. Sé que no te gustó el audio, bueno, tranquilo. Pero hasta que y la base está, bueno, algo pecho tan de hoy. Cuestión de analizar, ¿no? Bueno. Versículo, verso 17 más. Juan 9 y 17. O por anduji que al que era ciego. O pensar la Yashua, es Yashua. 9 17 igual. 9 entonces volvieron a decirle al ciego, vean al que era ciego, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Upe maramo y y cueipe dos echaya cueve, así. Sí, no, era ciego. Pues sí, ahí en Reina Valera dice, entonces volvieron a decirle al ciego, no, vengan es más ciego, o el chamango. Bueno, entonces, upemáramo o por andu y cuey heiber, manmaban dos echaya cueve. Bueno, dos echaya cueve. Va pande upe cuimba deresape a cuereje. Jaja ekatu hei peaningo jae petein profeta. Es un profeta. O discernía en espíritus. Sí. Apeando taimi. No. Pero no, él no es el único que dice esto, porque ya cuando Yeshua por anduvo guare y discípulo fuera en Baeco y se deje la gente en Baeco en dulce de Mateo 16 en adelante. Tengo interés de profeta que bueno, entonces ya se sabía que ya se le llamaba el profeta por las señales que hacía. Obviamente sí, el Mesías everyday profeta, ¿sí? Un profeta tremendo. Entonces no se le puede excluir del rango de profeta. Era también y sigue siendo, sí, Mesías, Salvador, es y va a seguir siendo, y cuando reine aquí en la tierra, Rey de Reyes y profeta, sí, siempre esos títulos correspondientes. Y más todavía cuando estaba entre los seres humanos, el título de profeta con más razón. Por todo lo que hizo, por todo lo que dijo. Está allí me profetiza ahí. Pero profeta no solamente es persona y a lo sucede. Profeta es alguien que habla de parte del Todopoderoso. Ñanderute te ñe homo sarambía. Ya la profeta. El portavoz del Altísimo. El que habla de parte del Altísimo.
¿sí? El que habla de parte de, bueno, va a depender del profeta, ¿va? Si es profeta de Varengo y profeta de tal religión, profeta de tal religión, bueno, pero el profeta del Altísimo Yahweh, de nuestro creador Yud-Hei Vah-Hei, ahí distinto. Ya Yeshua, ¿sí? Era uno de esos profetas. Y hasta hoy el que habla correctamente, mamaba ombo eponaba, ando piaya la ñanderute teñe evija o seguía ombo en forma ombo eawesa Yeshua, upea o profetizaina. Ahí la recuerda título de profeta, porque ahí lo ñembo profeta o pia otro lado, ombo evaipa, yaupa, falsa doctrina, falsa profecía, vamos. Entonces no, a entenderla. Una de las características del profeta es aquel que anuncia la palabra así como fue anunciado por el Mesías. No piaya shui, no cambiaya, no ipeaya, no añadiría, no voy a apoyar. Esto también de leo es no puede, por ejemplo, se con angaya pues. A ver, modo de profetizar también. Donde dice que todo la ceja ean de la pues sucede tan de vida para mañana hay pulse hay nada que tú uno haya acertado. No y también ya me lento de mejor. Bueno, es como don, sí, como don el don de profecía, sí. Esto permanece todavía. Es un don, es una dotación sobrenatural, claro que sí. Eso no se niega. Y ese puede operar el espíritu, el poder de Yahweh, el Espíritu Santo, operado de Katubeti, oye manifestar Beti, parte Beti a través de una persona. Sí. Cuando el apóstol Pablo y ya un espíritu de profecía. Bueno, eso es, pero eso es totalmente distinto porque si el Padre quiere hablar por medio de alguien, por medio de su poder, le da ese discernimiento, le da las palabras y que tu cosa ya sucede y que tu palabra es fortaleza, ¿sí? Que tú avisa algo, que tú prevenís algo, que tú tienes buena exhortación ya o kirapona, pero con poder irreprochable. Puede ser espíritu de profecía, o como así también, claro, alguien puede que tú cantando delante de cañijabe erecoin. Pero esto se dan más seriamente realmente o injabe amor y obediencia al Todopoderoso creyendo en Yeshua HaMashiach. Por el circo a ver veanito y cuento. Bueno, pero a los que preguntan si el espíritu de profecía está activo, sí. Es a mí. No, y en ese momento, obviamente, en el momento que el espíritu de profecía opera en una persona, en ese momento está actuando de profeta, pero no como profeta que se le llamaba como en el Antiguo Testamento, que eran ya mucho oficio y todo el tiempo activo, en todo momento, como era Elías, Isaías, eso eran tremendos, o sea, están ungidos hasta la maceta. con el respeto a la palabra, sin ofender. Sí. Y vivían y veían su vida. O sea, ella pone la contraste de lo que se llaman profetas hoy día y los profetas de ese tiempo. Y el mensaje que transmiten. Sí. No, hay que analizar muchas cosas. Entonces, en ese momento, claro, por el espíritu de profecía que opera la persona en ese momento, actúa de profeta. Y acá dice, sí, no elige sexo. No porque una mujer habló y actuó el espíritu de profecía nereta, no, pegando un doy cuerpo que cuñado, no. Profetiza.
cuando opera en ella un espíritu de profecía, el Espíritu Santo profetizando a la iglesia, a la comunidad, a la cajal, y se respeta eso. De la autoridad del Padre, la unción del Padre, el poder del Padre hablando. Eso no quiere decir que porque la hermana habló así, no, yo domina mato maneja pata, pero sí, se manifiesta, ahí también se puede, claro. No está exceptuado, ahí que la cuñada no utilizamos ahí nada el Padre. Y eso a mí, a ver, va ahí con de pensar, va ahí con de eres ese. Por anduve con va y apean o con va o respondes allá, o responde por ahí tiempo va por ahí te. Yeshua era considerado, claro que sí, un profeta de Elohim, claro. O afirma la chupe o monguera jawe la jae beti curandero beti hechicero sino no jae pea profeta ja. Entonces o confirma que es un representante y portador de la voz de Elohim. Apeango va peteo mi otro mi oye pues yo me pregunta algo acusar su de satánico, acusar su de hechicero, o sea, y no, a ti profeta se llama, porque él sintió una unción, sintió un poder, él mejor que el yemo y mira y zapatúen de Shaya nunca. A ver, de golpe alguien de parte de los hinjas de Monguera, Ereta Pio de ser no andas ahí. Nadie tiene mejor testimonio del que ha recibido el milagro. Recibí con revelación primera. Primera revelación ahora acerca del Mesías que Peati profeta manera. Fue la señal o ya puede un giro del Todopoderoso. Ahí hay poder del Todopoderoso. Bueno, ñandé con vaya pensar la Yeshua. ¿Qué pensás del Mesías? ¿Quién es el Mesías para ti? Está tiempo ñandé ya le coge un concepto equivocado. El Salvador ya es el Todopoderoso. Y hay algunas religiones, como me estaban diciendo algunos, que ellos creen que sigue siendo un ángel. Alguna vez me van a ver la evidencia bíblica. O sea, ya escaponan de identidad verdadera del Mesías. Lo que dice la escritura de quién es él, no lo que dice la religión o la falsa interpretación. Si no, ñeñe por le mata. ¿Quién es Yahoshua para ti? ¿Tienes una identidad revelada y verdadera de quién es tu Salvador? Hasta mina ya jabe mangoshin ya te condengo ya pa ponamos vea ya esa cama ngoñande o pago holomita o pago oye me en cuenta o pamba ereído hoy puro el padre y la siervo fuera sierva versículos bíblicos terminología veo alguna terminología veo o pago increíble. Hay un versículo bíblico no entendemos ahí hoy apea tú o escala para irse la engendrado o le deja entonces ya su anda ella fuera término. Entonces padre tiene multiforme manera de despertar a lo que quieren. Pero la tipo faraón en tiempo de Moisés y corazón hasta gente se va a ahogar en su propio orgullo. Tremendo. Bueno, va ahí a ver. Bueno, esto fue increíble la va a champion de la petí añande y con este comía más ya bota solamente sobre los judíos y más a los fariseos vea cobre. Y andigo ya reconocen algún persona hoy cotea veo en estado de necesidad todo el tiempo ya veo te vaya santa y viajan naña reconocer acá los fariseos no será posible vea
ciego de Nahat. Algo será ya por Anduango y tú a mí será posible ver la ciego acá. O sea, no hay mandu hay hoy ni ojesas a hueso pero un lado y templo que mi jamba templo y pipi jamba yerere o mendiga voy veces pico hagan menos echar que eso no las hay en cuenta. Rebellín vaya llamado de Nambi tira y mi ñande en Guanay. Te coi ñande en la ñande corazoncito y na ya es para mí viene a pisabe. De por usted la terminó la o mendigabe y pero esta clase de necesidad hoy. No solamente aquel que está pidiendo algo en la calle. Personas de diferentes necesidades o hija por lo menos va a con la ña de sensibilidad en los grupos con los hermanos ni por un pay por la casa ña de pastor fuera ña de hermano de la fe ya son de a mimi y cuando mimi vivo va a copagina es importante porque ya en de golpea como que veango también hago a fariseo muy tiempo muy años o nace bien o ahora como edad o por lo menos que como 30 años o tipo porque ya tiene edad para declarar por sí mismo posiblemente 30 hemos dicho de los 3 4 años más o menos 5 o 6 años más o menos y cobe calle en allá y nunca le vieron me mandó Eddie no ahí se ay el ojo de la sensibilidad del amor al prójimo para la ya habría 18 igual 18 a comentar y mencionar leína ese versículo sí era pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista ya tú mi judío cuera Ombo Eva yende ya dowero viai oimene pahagüe kokuimba'e añetete haiteve undohechái onase ypýive ha ko'ág̃a ohechámaha upémaramo ohenóika hikuái itúvahaisýpe apagomene henape 19 ha oporandu chupekuéra he'ívo péva ko kuimba'emípiko ha'épente ñemuñare pe mayma peẽ pejéva hese onasehague ohecha'ỹre mba'éichapiko ko'ág̃a ha'éku ohecha esa o tortura con pregunta itu'akuéra ombohovái ha he'i oréniko roikuaa porãitei peáningo ore familia ore ñemuñaréningo ha'e onase ohecha'ỹre o sea onase ciego allá 21 katu ko'ág̃a mba'éichapa ha'e ohecha upéva katu ja ore ndoroikuaavéima térã maymávapa oiméne ohechape'a chupe upéva avei ore ndoroikuaái ha'éniko ijedáma ikatúniko peẽ peporandu chupeteoi ha ha'e oñe'ẽta ijeheguiete mba'épa oikova'ekue bueno guaraníme compañero hesakãva ñande ha'e oñe'ẽta ijeheguiete le preguntaron diciendo este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero cómo vea ahora no lo sabemos o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo ahora vigore la ore goroikua pointe y lore familia ore pointe y la no se hague ciego lamba ella va esa un pedazo corriendo y cuave se nota que no presencié la milagro
Estaba lejos de su hijo, discapacitado. Mm, ya, bárbaro. Se va añe quebrantar la familia, Yepeya y tu llama es la mi condición, se anda y cuál muy muy. Capago allá me orajado y a un familiar, otro mi hermano, va donde ir, vaya endo. A cuando igual no es ahí, no lo igual. Se ve que no le estaban acompañando a su hijo también. No estaban por ahí cerca. Mm. Pero bueno, por lo menos con a fariseo ya ni a cuando reconociendo y ahí no es ahí hoy ni votado. O realmente nunca fueron sensibles a esta necesidad de este varón. Pues está hoy la persona o esa abuelo y cuá cuá. Hoy persona hoy cuá sube ahí. Pero el problema es que yepa y hago a fariseo por poder la de contra o sea ne contra ve macanando ya poca lo inta que hielo inta porque no nadie salió testigo en favor del Mesías ambas eres un testigo en contra y hay falso testigo porque con a judío que a fariseo moligado y un año va a ver tranquilo y favorecer entonces a ver lo inta bueno pues no escala y sí pero y que ahí escuela por lo menos porque daban como le comba va pio pues ando una sube oye oye hay problema ahí güey. Mm. Por un lado como inicio cuál no es ahí la mapa es porque a lo mejor pues el problema porque para allá leer no haga moto ve o coita y que coti por esa hasta que o moseta sube y o cortata sube y la pues no ves hoy que la sinagoga mía ve templo mía informar algo más. No iba ahí y Yoruba ahí y corazón añado ahí a la religiosidad un botila corazón cierra la sensibilidad al amor hañen botón de la sensibilidad al amor o sea ne sentimos amor de esa cuava y muy ahí todo letras las letras mata para lo igual se cuelen de memoria de muy cuava y vivo ya están pero no vale eso guagua. Ya es a mí, allá puedo ver ti comentario, güey. O para cuestión una letra ñande, pea. No, hay transliteración. Lo que preguntan transliteración. No dicen si le tengo, vean, versículo. Después tengo la cañete en otra literación, en vez de ya de cota muy tío, todo ven. Donde está un poco más duro. A ver ti comentario, y allá puedo, güey. A ver, ya terminaste en el versículo 21, bebé. Posiblemente estos fariseos ya tenían testimonios acerca de este varón porque muchas personas vieron lo sucedido, pero aún se resistían a creer y usaron un último recurso para tratar de desacreditar el milagro. Pero eso les sería imposible porque hubo muchos testigos. Quizás si persuaden con amenazas a los padres del varón, eso puedan negar que su hijo era ciego. Imaginen, posiblemente cuál es el objetivo y ellos puta está la testigo y nada está y los echados y cosas entonces por un lado no llevaré testigo en medio de la gente entonces sai a cueve o dudas a esa y tú amiando esa no investigar hoy viola y tú amiar hay hueve no hay por ahí especulando esa no para manera de ir y pisar la Biblia entonces no hizo ahí de que ahí le llamaron porque se acuerda y no Oregondo y Guayla Pepe Coño confirmar la especulación que ellos no estaban ahí entonces a lo mejor y por usera a lo mejor a lo mejor con fariseo y que tú yo puedo ahí guri si recuerda recuerda que yo y que tú y no hago esa guri pero no sé yo cuál es la idea porque los padres mismos se habrán quedado y castellano vaya estupefacto es sorprendido será
Va, viene, nunca no echan de familia o nunca no guataya, de topa guatama o si no, se llaman, güey, es pitata, y bueno, impacto a lo mejor hoy por usted, vi mi fariseo, que era ya esa, peñe mundo, y va no sé, si fuera, peti palabras, tengo el curioso y contene con el fariseo. O pero yengo ayer retractarnos de cuando y cuando se veita mamá. Bate cota ñe mondire, no, se llama, o ingo curia, ya, a peane más último, a declaración de muy bruta y bueno, ya vea en los especuladores, cuidado con eso. Si la ojecágina o especular o ya pues en contra de algo, sí, exactamente. Pueden usar un momento de emoción en la cual uno dice palabras sin darse cuenta para usar en contra tuya. Usan la emoción, la sorpresa, igual que los estafadores que llaman a las personas diciendo que sacó un premio y al final le saca muchas cosas porque la persona queda asustada y sorprendida. A lo mejor papel táctica y puro 6 cuella, es cierto. Ahí pues aguáñate. Y pu teléfono en un premio donde digo fulano. Sí, y me acuerdo metía para la anderera en Facebook, Maya. Sí, de bueno, premio tantos millones, yo giran, wanda ya poca, guati papel, lo hay coteti 100.000, a ver, al token de Arebe. Ni me de pensaba en millones y nada, pero hoy por uno de táctica. Hoy por una emoción, ni bueno, y para y cajan y cosas, ahí había sido pecho ya por ahí, no está. Según pego, a ver, comentario, yo sé. Así es que lo está. Ya tende que ya. Aniaga vene en baucalo y está pende grabaja y KBM y pelle ngana me mundi y belle guria ve no na a vender guri. No, y bella Erika que ya bueno libre de esta persona, estafadores fuera. Bueno, oye entonces, ya mujer ya puede venir en vía poco este día Aragua porque ya puedo matar mañana mi sí, llegué a verso 22 venemos, ya me invité más. Pero ya mujer ya puede venir en vía poco este día Aragua era vagina a toda la hermano que era magma valle de pedía pende venía en un pastor Emilio Vázquez a Evo PM y yo topata con era muy con Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana.